Muy buenos días con todos. Mi nombre es Evelyn Andrea Salazar Chumuni. Soy médico residente de segundo año de anestesiología del Hospital Sabogal de Salud, médico cirujano, pregrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y este tema el día de hoy lo voy a dirigir para el público en general, todo aquel que quiera saber qué hacer en caso de una obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, ¿no? En otras palabras, ¿qué hacer en caso un niño o una persona adulta se atragante? No, en términos más comunes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sucede a diario, sobre todo en los niños, ¿no? Y tenemos que saber como primeros auxilios qué maniobras podemos utilizar para no tener consecuencias fatales después. Entonces, vamos a definir esta obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, que por sus siglas se conoce como base, ¿no? Es un cuerpo extraño, es decir, puede ser esa canica, puede ser ese botón, puede ser esa pieza pequeña de un juguete que le compraron a su niño, puede ser alimentos, puede ser un arroz, puede ser pedazos de carnes, ¿no? Que van a ir a la vía respiratoria. Entonces, tenemos que saber dos cosas. Primero, que cuando nosotros comemos, ¿no? Los alimentos van a ir por la boca y van a ir a lo que nosotros comúnmente llamamos tubo digestivo, ¿no? Es decir, van a ir por el esófago. Pero cuando nosotros respiramos, el aire, diré, va a ir por las fosas nasales y va a llegar a nuestra tráquea, ¿no? Y finalmente, bronquios, pulmones. Entonces, como pueden ver en esta imagen, estas dos vías están conectadas, ¿no? Están muy cerca. Por delante tenemos la zona respiratoria por donde va a pasar el aire y por atrás tenemos la zona digestiva por donde van a pasar los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando yo estoy comiendo alimentos o cuando el niño ha pasado? Porque recordemos que los niños les gusta explorar, entonces cualquier cosa pequeña van a introducir a la boca y ese objeto no va a ir al tubo digestivo, va a ir a la vía respiratoria. Entonces recordemos, ¿qué está pasando por aquí? Aire, no va a dejar que el aire pase. ¿Qué vamos a, qué vamos a presentar? ¿Qué van a presentar esas personas? Van a presentar dificultad para respirar, ¿no? Sensación de ahogo. Esta obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño generalmente ocurre en niños, pero también puede ocurrir en adultos. Tenemos que estar preparados para eso. Entonces, dos cosas. Una, esta obstrucción por cuerpo extraño de la vía aérea puede ser parcial o leve. Como pueden ver en este dibujo, ese cuerpo extraño, esa canica, esa carne, está obstruyendo solamente casi la mitad de la vía aérea. Entonces, por acá, por esta zona, todavía va a pasar el aire, pero cuando es total o grave, como su nombre lo indica, ese cuerpo extraño, esa carne, esa canica, está obstruyendo totalmente la vía aérea. Entonces, por ahí no va a pasar aire. Y tenemos que recordar algo, que para nosotros, para yo emitir sonido, necesito que entre y salga aire. Entonces, si una persona que se ha obstruido la vía aérea no emite sonido, quiere decir que es una obstrucción grave o total. Entonces tenemos que saber cuándo es una obstrucción total y cuándo es una obstrucción parcial, porque va a depender de eso qué es lo que vamos a hacer como primeros auxilios. Entonces, ¿cómo reconocemos cuando hay una obstrucción de la vía aérea? Quizás no lo hemos presenciado, ¿no? Los niños generalmente los dejamos jugar, ¿no? O nos distraemos un rato. Por ejemplo, estamos con el teléfono, nos distraemos un rato y vemos que se ha metido algo a la boca y empieza a tener quejidos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que hay una obstrucción de la vía aérea? Uno, como le mencioné, como no va a pasar aire, hay dificultad para respirar, hay sensación de ahogo, hay tos, porque el tos es un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando nosotros inhalamos polvo, cuando nosotros nos introducimos objetos extraños, la tos
quiere, es un mecanismo de defensa para que expulsar eso extraño que ha entrado a nuestro organismo. Hay estridor, hay ese sonido, hay arqueo. Y el signo universal de la obstrucción, que como pueden ver en la imagen, es cuando la persona se lleva las manos sobre la garganta con gestos de desesperación, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Ahí yo reconozco, porque esto, como lo mencioné, puede suceder en una persona adulta. Entonces, tenemos la obstrucción leve, que hay espacio para que entre aire, y la obstrucción grave o total, cuando lamentablemente no hay espacio para que entre aire. No. Entonces, en la obstrucción leve va a haber aire. Por lo tanto, puede presentar tos, puede presentar ese paciente sibilancia, quejidos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente, como entra aire, vamos a estimular a esa persona que siga tosiendo, que tosa, para que pueda expulsar ese cuerpo extraño, ¿no? No interferimos en nada, no hacemos ninguna maniobra, simplemente dejamos a esa persona que siga tosiendo para que pueda expulsar el cuerpo extraño. Y si lamentablemente no expulsa ese cuerpo extraño, ya activamos el sistema de emergencias, ¿no? Alzamos una ambulancia. En cambio, si es grave, recordemos que no hay entrada de aire y por lo tanto va a haber bastante dificultad para que esa persona respire. Y si no tiene aire, ¿qué va a pasar? Se va a poner azul, que es lo que conocemos como cianosis, ¿no? Falta de aire, se pone azulito. No hay tos, va a haber ausencia de tos o la tos es muy débil, no emite sonidos, y el signo universal de la obstrucción, que es cuando la víctima se va a sujetar el cuello con las manos, ¿no? De manera angustiada porque lamentablemente le está faltando el aire. Entonces, si tenemos una obstrucción grave, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en una obstrucción en adultos y niños mayores de 1 año? Cuando es parcial, estimulamos a la víctima que tosa. Si es total, podemos hacer, va a depender si la persona está consciente o inconsciente. Entonces, si es total y esa persona está consciente, te escucha, está despierta, ¿no? Está despierta, hacemos la maniobra de Heimlich, que lo voy a explicar a continuación. Pero si está inconsciente ya, empezamos el RCP, ¿no? Si es que esa persona no tiene pulso. Ahora, ¿cómo hacemos la maniobra de Heimlich? La maniobra de Heimlich en realidad nos va a ayudar mucho cuando es la obstrucción total, es decir, el cuerpo extraño ocupado toda la vía aérea, ¿no? Y la persona está consciente. Entonces, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Donde vamos a ubicar nuestras manos, la mano dominante en forma de puño y la otra mano la va a abrazar. Lo vamos a ubicar en la parte media, en el punto medio, entre la apófisis sifoides, que va a ser la parte más distal, la parte final de nuestro esternón, y el ombligo. Entre estas dos zonas, en el punto medio, ahí vamos a ubicar la mano dominante en puño y la otra mano abrazándolo, así como pueden ver en esta imagen, y vamos a ejercer una presión. ¿Cómo se ejerce la presión? Hacia adentro y hacia arriba. ¿Para qué? Para que esa persona expulse el objeto extraño. Recordemos que, por ejemplo, en esta imagen esa persona ya está azul, ya está cianótica, porque no está recibiendo aire, no hay entrada de aire porque ese objeto ha ocupado toda la vía aérea. Entonces, en personas conscientes hacemos la maniobra de Heimlich, no. Ahora, si esas personas, esa víctima es pequeña, esa víctima es obesa, en situaciones especiales, no, tenemos que acomodarnos en la manera que podamos para poder hacer esa maniobra de Heimlich. Mano dominante en puño, la otra mano sosteniéndola y la presión de hacia adentro y hacia arriba, hasta que expulse el cuerpo extraño o hasta que lamentablemente esa persona pierda la conciencia, porque recuerden que no le va a llegar aire, es decir, no le va a llegar oxígeno a diferentes zonas que son necesarias, cerebro, corazón. Entonces, lamentablemente, en algún momento esa persona va a, si no se logra retirar el objeto extraño, va a quedar inconsciente. Entonces, esa maniobra de Heimlich en embarazadas y en pacientes obesos, como pueden observar en esta imagen, no nos va a permitir, por la distensión abdominal en obesos
y el útero, ¿no? En víctimas embarazadas, esas compresiones van a ser torácicas, como pueden ver a continuación. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si la víctima queda inconsciente, ya hemos activado el sistema de emergencia, es decir, ya hemos llamado la ambulancia y hemos llamado al SAMU, ¿no? Y si esa víctima se queda en estado inconsciente, es decir, se desmaya, pierde el conocimiento, si sabemos dar RCP, es decir, si sabemos dar una reanimación cardiopulmonar, lo iniciamos inmediatamente, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Aquellas personas que tienen conocimiento en reanimación cardiopulmonar, ¿no? Son comprensiones y son ventilaciones, y mientras que damos las ventilaciones, abrimos bien la boca a ver si esa persona ha expulsado el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, en personas con obstrucción total y están inconscientes, iniciamos RCP. Es diferente cuando se trata de lactantes, ¿no? Recordemos que es la causa más frecuente de muerte en niños, que son generalmente accidentes domésticos, ¿no? Y tenemos que saber qué hacer en estos casos. Incluso en pacientes a veces no tienen síntomas, ¿no? Y encontramos al bebé moradito, ¿no? Cianótico, lo que llamamos nosotros como cianosis. ¿Por qué? Porque no ha habido intercambio de aire, no ha habido intercambio de oxígeno, no ha llegado oxígeno, que es fundamental para que nuestros órganos funcionen, el cerebro, el corazón, el riñón funcionen adecuadamente. Entonces, en lactantes, es decir, en nuestros pequeños que tienen menores de un año, mamitas, papitos, en los pequeños que tienen menores, si tienen niños menores de un año, tenemos que saber si se ha metido un objeto extraño, si es leve o es grave. Y casi similar que en el adulto o en el niño. Si es leve, es decir, ese objeto extraño no está obstruyendo totalmente, hay un espacio donde entra aire, va a presentar tos, no puede presentar sonidos. En cambio, si es grave, la tos va a ser muy débil, va a haber bastante dificultad para que ellos puedan respirar y va a haber cianosis, que es cuando se pone el bebé moradito, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si es total? Si es parcial o leve, ya sabemos, lo dejamos que tosa para que expulse ese objeto extraño, y si no lo ha logrado expulsar, ¿no? Vamos a llamar al sistema de emergencia, activaremos el sistema de emergencia. En cambio, si está consciente o inconsciente, si está inconsciente, igual que en el adulto y en el niño mayor de un año, hacemos maniobras de RCP básica. Si está consciente, vamos a hacer estas maniobras que voy a explicar a continuación, ¿no? Si el lactante está consciente, hacemos 5 golpecitos, como vemos en esta imagen, en la espalda, y 5 compresiones torácicas. Y vamos a repetir esta secuencia hasta que el objeto salga, o lamentablemente ese pequeño menor de un año ya no nos responda, ¿no? Ya no esté consciente, ya no tosa, ya no emita ningún sonido. Y si está inconsciente, tenemos que hacer RCP, ¿no? Si estamos preparados, ¿no? En hacer reanimación cardiopulmonar en lactantes, inmediatamente, no nos demoramos para iniciar el RCP. Entonces, es muy importante nuestra labor como personal, como personas que conocen qué hacer cuando una persona, un niño, un lactante, se ha ingerido, ¿no? Y esa ingesta, ya sea de una canica, ya sea de un alimento, una moneda, va a la vía aérea, ¿no? Entonces, nuestra labor como público en general va a ser, uno, activar el sistema de emergencias, llamamos al SAMU, llamamos a la ambulancia, mientras que le damos el primer auxilio, ¿no? Recuerden, en obstrucción total, si está consciente, en adultos y en niños mayores de un año, maniobra de Heimlich. Si está inconsciente y no tiene pulso, iniciamos RCP, aquellas personas que están preparadas para hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no? Mientras tanto, ya esa ayuda está en camino.
¿no? Acá es nuestra labor como rescatistas de primeros auxilios, ¿no? De manera inmediata y así nos evitamos consecuencias fatales y así podemos salvar vidas. Espero que este tema les ayude bastante a todo el público en general y nos dé una idea de cómo actuar en los primeros minutos que a veces es fundamental para la vida de un niño, un lactante y un adulto. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.